Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Mario Vallejo y hoy hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos del Espíritu Santo, los dones y los carismas. Comencemos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. El domingo pasado celebramos la fiesta de Pentecostés, una de las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica. Y con ella recordamos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es que es importante saber cómo influye en nuestras vidas y por qué es importante encomendarnos al Espíritu Santo. Y no solo lo veamos como la palomita, el fuego, el susurro o la brisa, sino que hablamos de una persona. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el Espíritu Santo es Dios mismo en el amor entre el Padre y el Hijo. Y es precisamente en el credo donde decimos que es Señor y dador de la vida. Al Espíritu Santo se le han dado varios nombres. Por ejemplo, Espíritu Santo, Paráclito, el Espíritu de Sabiduría, entre muchos otros. Sin embargo, no lo conocemos sino por el dinamismo y las acciones que provoca en nosotros y en nuestras vidas. Y es por eso que cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de los dones, los carismas y los frutos del Espíritu Santo. Pero, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre carismas y dones? En primer lugar tenemos los dones. Los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre más dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y estos son a raíz de todos los carismas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los dones son 7. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Por otro lado tenemos los carismas. La Iglesia Católica nos dice que los carismas son gracias del Espíritu Santo que se dirigen a la edificación de la Iglesia. Es decir, que están a disposición y al servicio del pueblo de Dios. San Pablo nos dice en la carta a los romanos que un carisma es una manifestación del exterior del Espíritu Santo. Así, los carismas se enraizan de cierta forma en uno o en otro de los dones. Y entonces, ¿para qué son los carismas? En la carta a los Efesios, San Pablo nos dice: y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro ejemplo lo encontramos en el Hecho de los Apóstoles. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Es precisamente en esta cita bíblica donde podemos distinguir un carisma. Este carisma es el hablar en lenguas. Por ejemplo, San Pablo se autonombra como maestro de los gentiles. Pedro tendrá el carisma de la curación. Esteban y los demás tendrán el carisma de la predicación. Y así, los carismas son herramientas que el Espíritu Santo nos otorga para servir en la iglesia. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias? La primera es precisamente el objetivo de los carismas. Por ejemplo, hemos dicho que los carismas están al servicio de la comunidad, mientras que los dones se reciben de manera personal para la santificación misma. He aquí la importancia de pedir siempre al Espíritu Santo que sea nuestro director y nuestro guía para nuestro día a día, ya que de esta manera estamos ofreciendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre, siempre con la finalidad de servir y amar. Esperen, no se vayan, les tengo una sorpresa especial. En estos días publicamos en nuestras redes sociales qué preguntas tenían sobre el Espíritu Santo o sobre Pentecostés. Si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, los invito a seguirnos en Facebook y en Instagram. Les quiero presentar a un amigo que nos va a ayudar a resolver aquellas preguntas que ustedes mismos nos hicieron llegar.
Pues estamos con Kevin Martínez, seminarista de la diócesis de Mexicali. Ahorita está en Zacatecas por pues cuestiones del COVID, todo este asunto. Pero pues Kevin, gracias por estar aquí y responder nuestras preguntas. No, al contrario, Mario, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos con mucho gusto, colaborando para seguir evangelizando a través de estos medios. Bueno, pues vamos a responder tres preguntas de las que nos enviaron, porque pues no son muchas, la verdad. Pero Ok, pues vamos a tratar de responder tres. ¿Qué te parece? perfecto. Ok, listo. La primera pregunta dice, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, se me ocurre contestar esta pregunta desde dos vertientes. La primera es porque podemos llegar a pensar que el Espíritu Santo es materia. Entonces, jamás voy a ser lleno del Espíritu Santo. Pienso, por ejemplo, en pedir al párroco que me dé 1 kilo o 1 litro del Espíritu Santo para terminarme de llenar. Ok. Precisamente porque el Espíritu Santo es espíritu. Sin embargo, gracias a nuestro bautismo, incluso desde nuestra creación, el hecho de haber sido creados por Dios, somos esos vasos capaces de recibir al Espíritu Santo. Nuestro mismo cuerpo, nuestra misma constitución como personas, capaz de recibir al Espíritu Santo porque el mismo Dios nos creó así. Entonces, voy a ser lleno del Espíritu Santo en la medida en que sea consciente de que todo yo, todo mi cuerpo, todo lo que soy yo, es capaz de recibirlo. También de que sea consciente de que el Espíritu Santo habita en mí desde mi bautismo. Seré lleno del Espíritu Santo en la medida en que sea consciente de que soy templo del Espíritu Santo, pero con la conciencia de que el Espíritu Santo quiere actuar en mí y voy a ser lleno del Espíritu Santo si yo le permito entrar, si yo le permito actuar. Siguiente pregunta. No me la vayas a poner difícil, ¿eh? No, no tanto. Ok. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en la actualidad? Creo yo que no solamente en la actualidad, sino que sigue siendo el papel de siempre, el papel que el mismo Jesús ha deseado que el Espíritu Santo tenga en nuestras vidas, porque así como el plan de Dios en nosotros, pues el Espíritu Santo también cumple su papel o su misión en nosotros cada vez que nosotros lo dejamos actuar. Pero para responder a esta pregunta me gustaría partir precisamente de la oración que el Padre Félix nos propone como consagración al Espíritu Santo. En esa oración le pedimos que sea nuestra luz, nuestra fuerza, nuestro guía y nuestro amor. Es decir, el amor con el que hay que amar no es únicamente el amor humano, sino el amor que proviene del Padre y del Hijo, que es el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el papel que tiene que desempeñar el Espíritu Santo en nuestra vida? Esto que el Padre Félix nos ha dicho, que sea nuestra luz que ilumine, que sea nuestro director, que guíe nuestra vida, nuestro guía, que sea también nuestra fuerza para poder actuar la voluntad del Padre y que sea nuestro amor con el que podamos amar a los hermanos y al mismo Dios. La siguiente pregunta, que es la última, dice, ¿cómo puedo reconocer la guía del Espíritu Santo? Aquí me gustaría tomar el don del discernimiento y del entendimiento a la vez, porque precisamente para responder esta pregunta hay que entender que el Espíritu Santo, al ser nuestra luz, como lo decíamos, que nos ilumina, al ser nuestro director, que nos va como dictando lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que obrar, lo que tenemos incluso que caer o que decir, pues va a ser indispensable el don del discernimiento, es decir, esta habilidad espiritual para poder distinguir qué es lo mío,
que a veces puede estar contaminado por el pecado, por la soberbia, el egoísmo. ¿Qué es lo del Espíritu Santo? ¿Qué es aquello que viene de Dios y que Dios quiere? Pero también hay otro elemento que San Ignacio de Loyola dirá que son las tretas o las mociones del mal espíritu, ¿no? Estas tentaciones por las que a veces nos vemos rodeados. Y creo que para entender o diferenciar si estoy siendo conducido por el Espíritu Santo, hay que reconocer estos tres elementos, que a veces para tomar alguna decisión en mi vida importante, o a veces el deseo de cumplir la voluntad de Dios, pues se ve como de alguna manera bombardeada esta decisión por estos elementos. Lo que yo quiero, a veces me puedo llenar de soberbia, de orgullo, de vanidad incluso, y decir, es que esto es lo que yo quiero, y porque yo lo quiero puede ser la voluntad de Dios. O bien el hecho de conocer la voluntad de Dios, pero rechazarla o decir, no, es que esto es muy difícil para mí, esto no se hizo, yo no me hice a esto, mejor que alguien más lo haga. O incluso la tentación de que el demonio presente algo como bueno y que al último termine siendo el pecado, termine siendo algo malo. Entonces, distinguiendo esos tres elementos, nos vamos a dar cuenta de que vamos a necesitar de la oración, es decir, este diálogo frecuente con el Espíritu Santo para pedirle qué quieres de mí. Y precisamente en este ambiente, al reconocer estos tres elementos, pero sumar de la oración, es decir, este diálogo amistoso con el Espíritu Santo, pues va a ser mucho más sencillo poder distinguir si mi vida es conducida por mí, o por el demonio, o por el Espíritu Santo. Gracias por contestar estas preguntas. Gracias por tomarte el tiempo de responderlas. Al contrario, a ti por invitarme y por la confianza de preguntarme. ¿Algo que quieras agregar ya para despedirnos? Pues yo sí quisiera invitarlos a todas las personas que vean este video, que más que quedarse con algo meramente conceptual o intelectual en su inteligencia, lo lleven al corazón, permitan al Espíritu Santo que trabaje en ustedes, que sea el obrero que empiece a cincelar su corazón para moldearlo según el corazón de Jesús, y que no le tengan miedo. Él es el amigo del alma, con él podemos confiar, y estamos seguros de que cuando nosotros crezcamos y maduremos en nuestra fe, dejaremos de ver al Espíritu Santo como una paloma y se convertirá en nuestro amigo, en nuestro Padre, en nuestra luz, en nuestro director y en todo el amor de nuestro corazón. Ok, pues muchas gracias, Kevin. ¿Tienes alguna, no sé, página, algo así donde podamos seguirte o algo así? Pues miren, ahorita estoy empezando a subir algunas reflexiones al canal de YouTube. Me pueden encontrar así como Kevin Martínez, o también en el Facebook, tal cual, Kevin Martínez. Allí también comparto algunas cosas. O también en la página del seminario, Seminario de Mexicali-oficial. También ahí estamos compartiendo de lo que el Señor nos ha regalado. Ok, pues muchas gracias por tu tiempo y pues regresamos al estudio. Muy bien. Eso es todo por mi parte. Gracias, Joaquín. Gracias. Digo, gracias, Mario. Gracias, Kevin, gracias. No, gracias, cuídate mucho, Ánimo. Bye. Adiós. Bueno, eso es todo por el video de hoy. No se les olvide compartir y darle manita arriba. Esperen las próximas notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo. Hasta la próxima. Bye.